o muchas empresas se dedican a vender por vender, que te vende la pastilla mágica para arreglar los problemas en un día, pero te meten en más problemas, ¿no? Que a veces es preferible dejarle de vender a un cliente que vender con pérdida. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos un invitado. A mí en lo personal siempre me ha apasionado la parte numérica de los negocios. Y bueno, quiero presentarles a Mauricio. Les voy a platicar muy breve cómo lo conocí para después pedirle que él mismo se presente. Pero prácticamente yo en mi búsqueda de cómo ayudarle al transporte a nivel económico, a nivel de rentabilidad, como es parte de nuestra misión, me estuve haciendo una investigación y me resultó interesante saber que hay pocas personas financieras en el ramo del transporte, específicamente lo que se denomina un CFO, un Chief Financial Officer. Y bueno, dentro de lo poco que encontré, me dio grata experiencia ver todo lo que ha logrado hacer Mauricio, y el día de hoy está con nosotros para platicar, digamos, de temas financieros dentro del transporte. Entonces, Mauricio, te damos la bienvenida y nos gustaría que nos pudieras platicar un poquito de ti, tu trayectoria, para que te puedan conocer un poquito más lo que has logrado, ¿no? Bueno, hola Iván, pues primero que todo, como te lo dije desde el principio, mucho gusto. Muy contento de poder participar en estos podcasts y sobre todo, como bien dices tú, tratar de ampliar un poquito el conocimiento y la cultura financiera en la industria, ¿no? Yo con mucho gusto, eh, pues lo que podamos platicar y que sirva para la misma industria, ¿no? Bueno, pues te platico, yo tengo ya 24 años de profesión en el tema financiero, donde me he dedicado a varias industrias. De hecho, la de transportes per se no es, es la última en la que he estado. Sin embargo, bueno, pues he estado en industria alimenticia por durante mucho tiempo como director financiero de empresas grandes. He tenido también en la parte de financiera, en fondos de inversión, también lo mismo, comprando y vendiendo empresas principalmente de alimentos y mucho con la relación de inversionistas, que es un tema muy interesante que podríamos también platicar dentro de la industria que te he comentado. No es el tema de la plática de hoy, sin embargo, veo una creciente necesidad y un creciente incremento, sobre todo de las grandes empresas transportistas, de comprar empresas, ¿no? Entonces, he estado también ahí en ese tema de fusiones, adquisiciones. Me dedico, tengo una consultoría también para evaluación de empresas, de negocios en marcha. Y bueno, también he estado en oil and gas, también en el tema petrolero, participando en grupos mexicanos, en navieros de aviación y un poquito, toda esa parte petrolera, tanto offshore, dentro de mar, como en tierra, ¿no? Y también he estado en el tema automotriz y bueno, pues al final de cuentas en la empresa de transporte, ¿no? Que es donde nos conocimos y donde estuvimos ya un poquito platicando y siempre es un gusto ahí platicar contigo y ver todos estos temas financieros que bueno, ahorita que empecemos a platicar, veremos un poco porque pues a México como país, la cultura financiera como tal, pues creo que debe de crecer, ¿no? No nada más en la industria de transporte, ¿no? Claro, sí, mira, este canal lo ven transportistas, eh, que el grueso de los transportistas que lo ven son transportistas que están creciendo su flota, que están pasando de 10 unidades, y tenemos también transportistas que llegan a tener más de 100 unidades. Entonces, en este camino que ellos van viviendo, están empezando a atravesar ciertas problemáticas de crecimiento, que a veces ya se dan cuenta que no es lo mismo administrar 5 camiones, 9 camiones, 10, que a lo mejor 30, 40, 100 unidades. Entonces, en el Inter es cuando empieza a preguntarse mucho este transportista, oye, ¿es o no negocio? ¿Qué tan rentable es, no? Y entonces comienza esa parte de entender la parte numérica. Entonces, tú has estado en una empresa de transporte aplicando esos conocimientos que tienes, y a mí me gusta que vengas de muchas industrias porque eso te da una perspectiva muy diferente a cómo típicamente se hacen las cosas. Entonces, el poder adaptar prácticas de otras industrias con éxito al transporte no es cualquier cosa. Entonces, quisiera comenzar preguntándote, con este contexto, ¿por qué crees que debería una empresa de transporte saber de finanzas? Bueno, hay una frase de Thomas Hobbes que me gusta mucho y dice que quien tiene la información tiene el poder, ¿no? Y en este caso yo te diría, no solo la industria de transporte necesita saber de finanzas. Hoy por hoy, como te lo mencionaba, creo que todas las industrias deben de saberlo
y deben de manejarlo a un nivel ya mediano alto, ¿no? Porque hoy cada vez la competencia global, y lo estamos viendo ahora con Trump, con aranceles, con temas de macroeconomía que van a afectar nuestra economía, pues debemos ser más competitivos adentro de nuestros negocios. ¿Qué quiero decir con esto? Pues en nuestros costos, en nuestro interior de las empresas, ¿no? Entonces, las empresas que no entienden el tema financiero, llamémoslo básico hacia adelante, son las empresas que tienden a fracasar y a no lograr subsistir, ¿no? Entonces, ponerte un ejemplo, por ahí leía que pues, más o menos el 80% de la industria está formado por hombres camión, lo que se llama hombres camión, y un estadístico que leía en un análisis de BBV, que el 33% de las nuevas empresas en México fracasan en el primer año, ¿no? Entonces, si a esto ponemos que de ese 33% vamos a la industria del transporte y la mayoría no son empresas consolidadas, con procesos estables, robustecidos, con sistemas, con equipos directivos y gerenciales preparados, bueno, pues entonces podríamos ver que la probabilidad de encontrarse dentro de las empresas que van a fracasar es muy amplia, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué principalmente fracasan esas empresas? ¿O qué decía el estudio? Pues el número uno es por un mal manejo de las finanzas y de su flujo de caja. Entonces, curiosamente, los financieros nos volvemos interesantes en este tema porque mucha gente, y me ha pasado en esta industria particularmente, están muy preocupados por el tema comercial, por el tema operativo, pero no por la generación que el negocio deja, ¿no? Y es tan importante todo, ¿no? Simplemente creo que las finanzas es la unión de todas las demás áreas, en donde te dice si lo haces bien y lo haces rentable, ¿no? El número dos de por lo que estaban fracasando estas empresas, que sería un tema aparte que hay que tocar, pues son los procesos no establecidos, ¿no? Son empresas que no tienen procesos y al no tener procesos no hay estructuras, no hay información confiable en tiempo para la toma de decisiones, ¿no? El problema también es el precio, problemas en los precios y en los mix de productos. Eso es muy común en todas las industrias, Iván. Mucha gente o muchas empresas se dedican a vender por vender, pero no saben su esencia, por qué lo hacen. ¿Qué te quiero decir con esto? Oye, vende volumen, ¿no? Una parte importante que iremos tocando a través de este podcast, ¿sí? Es que a veces es preferible dejarle de vender a un cliente que vender con pérdida. Y muchos de los análisis que yo he detectado es que un mal sistema de costeo hace un mal sistema de precios. Y cuando haces una revisión de los sistemas de precios, están mal cotizados, están desactualizados o tienen errores dentro del cálculo financiero que pueden generarte una pérdida de dinero o un quebranto. Y ese quebranto, pues, es la no subsistencia de la empresa, ¿no? Entonces, básicamente, por eso veo importante, porque para que las empresas conozcan de finanzas, ¿no? Muchas de las veces, sobre todo las empresas pequeñas, confunden la contabilidad con las finanzas. ¿Qué radica esto, no? Tienen un contador y normalmente los contadores no están actualizados en cuanto a temas contables, financieros, de normas. Y esto conlleva a que sí, muy probablemente se pueda tener un registro, pero muchos registros lo hacen para temas fiscales o de pagos de impuestos, pero no para temas de rentabilidad de la operación. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Estamos muy preocupados por ver si generamos impuestos o si no, y no estamos generando, eso es una consecuencia. El que tú tengas utilidad es una consecuencia que habrá que pagar impuestos, ¿no? Pero primero, antes de estar preocupados, es, oye, ¿hago bien el negocio o no lo hago? Y así como el empresario está preocupado porque tengas un buen cliente, porque tu tarifa esté bien, porque el mantenimiento no te esté generando gastos excesivos, porque la operación tenga una productividad correcta, porque tengas una disponibilidad de flota correcta, pues todo eso conlleva a números y lleva a tener utilidades, ingresos que deben de ser también vistos por el accionista, ¿no? Para la correcta operación de la empresa, también como los dividendos, que es el premio que todo accionista por arriesgar su capital pues merece, ¿no? Entonces, si me dices esto es como yo cuando mi hija chiquita me preguntaba, oye papá, ¿y qué hacen los financieros? Pues tenía 6 años ella, era complicado decirle, ¿no? Y lo que concluí con ella es, oye, pues somos doctores de empresas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos los doctores? Pues vemos la salud financiera de una empresa, ¿sí? Que tu rentabilidad esté correcta, que tu liquidez esté correcto, ¿sí? Que negocies tasas
correctas con los bancos, con los arrendadores, porque pues luego hay tasas muy caras y prohibitivas que también te asfixian, ¿no? Que tengas un capital de trabajo correcto, que son terminologías que iremos platicando, ¿no? Pero básicamente es para que sepas la salud financiera de tu empresa. Yo por eso recomiendo que conozcan el tema, ¿no? Claro, a mí me gusta mucho cómo lo platicas, porque sí, definitivamente es muy importante saber en dónde estás parado y que hagas esa distinción, ¿no? Que ese tema de la contabilidad es prácticamente esa mentalidad de cumplir con registros e impuestos, que en su mayoría, como estamos hablando, la mayoría está clasificado como hombre camión. Yo siento que es la mentalidad que se tiene actualmente de la contabilidad. Pero bien importante, como tú lo mencionas, es entender si lo que hago es negocio o no. Y un paso adelante también, muy importante, es saber si no solamente es negocio, sino que está entrando ese dinero a la chequera, porque esa es el oxígeno, ¿no? Que me va a permitir seguir avanzando, ya que lo vamos a platicar. Hay prácticas muy leoninas, por así decirlo, donde muchas veces las empresas finales se financian del transportista y muchas veces por no tener conocimiento financiero, pues avientan compromisos que después son insostenibles. Entonces, habiendo dicho eso, comentarte, por ejemplo, también la parte hacia futuro, ¿no? Donde las finanzas no solamente te dan el diagnóstico, sino te permiten proyectar qué puede pasar, qué puede salir bien. E incluso yo lo veo así como ese financiero, es aquella persona que tiene hasta cierto punto habilidad emprendedora, porque te permite cuestionarte el futuro y saber dónde sí, dónde no. Y de alguna manera, un CFO, como lo has sido tú en tu caso, es una figura muy clave en empresas un poco más estructuradas que te permiten, digamos, poner el freno cuando se necesita que haya un freno. Como tú lo acabas de decir, hay servicios que no son rentables, entonces pongo freno al emprendedor que muchas veces está queriendo, oye, camiones acá y voy a adquirir nuevos, entonces muchas veces es identificar eso, pero también puedes poner el acelerador, porque muchas veces como CFO seguramente puedes encontrar recursos, financiamientos muy atractivos cuando el riesgo lo vale, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarte, por ejemplo, a un dueño de negocio, ¿qué le recomendarías tú que tuviera que saber como mínimo para potenciar su patrimonio en el transporte a nivel finanzas? Mira, yo reitero, pues primero que conozca algo de finanzas básicas, porque el no conocerlo te hace caer presa de pues cualquier vendehumos que hoy por hoy hay mucha gente, ¿no? Que te vende la pastilla mágica para arreglar los problemas en un día, pero te meten en más problemas, ¿no? Yo te diría, ¿por qué eso? Si no lo entiendes, tú necesitas saber y debes de tener rendición de cuentas también de parte de tu gente, debes de pedir cuentas, llamas a tu contador, lo que hablábamos, ¿no? Oye, pagaste bien los impuestos, los pagaste en tiempo, ¿cuánto era de esos impuestos? El registro, muy importante conocer finanzas porque lo dijiste muy claro. La parte contable te habla del registro de las operaciones financieras que tiene una empresa, pero te habla del pasado, ¿sí? Te habla de lo que ya registraste, de lo que ya sucedió, y claro, es la base o la materia prima con la que se construyen las finanzas, no podríamos estar. Pero te pongo un ejemplo, el desconocer finanzas a mí me pasa en empresas donde llego y quieres hacer un análisis financiero y, por ejemplo, los centros de costos o los catálogos contables están muy pequeños, el contador pone todo en cuentas que se llaman otros y cuando quieres hacer un análisis, bueno, pues es muy complicado tener un zoom o llegar al problema raíz que te está generando la falta de liquidez o algún problema, ¿no? Entonces, básicamente yo les diría, primero prepárense, porque al final de cuentas les recomiendo tomen algún curso, finanzas para no financieros, algo sencillo, porque tampoco tienen que ser expertos financieros, pues para eso estamos nosotros, ¿no? Y la gente que nos dedicamos. Sin embargo, mínimo que conozcan los cuatro estados básicos, que los entiendan, que los sepan leer, porque las finanzas, yo lo digo, las finanzas te hablan, Iván, los números hablan, te dicen qué te duele, dónde te duelen, ¿no? Entonces, tú puedes, con esto, entendiendo los estados financieros básicos, tú puedes entender tu negocio a través del dinero, es decir, si ya sé que tengo que vender, pero vendí con utilidad, la mezcla de productos que estoy vendiendo es la adecuada, o estoy vendiendo puros viajes que no me dejan dinero, o de los viajes que más margen tengo son de los que más vendo. Son cuestionamientos que si no entiendes el tema financiero, pues vas a empezar a no entenderlos. Y lo más preocupante, yo te diría, es que es vital para el dueño de transporte, es conocer su correcta estructura de costos, ¿sí? Lo que yo me he topado es que mucha gente cotiza sin conocer realmente sus costos. Y hay prácticas dentro de la industria
que solamente en los variables y tienen pues el combustible, algunos salarios, ¿no? Algunos calculan depreciaciones, algunos no las calculan, siendo este un tema muy importante que yo creo que platicaremos un poco más adelante. Sin embargo, lo primero que te diría, y por eso empecé con el conocimiento o la información es poder, porque hoy por hoy el mercado, aunque hablaban de nearshoring y se ha hablado, pues yo al menos en la práctica yo no lo he visto, ¿sí? Yo no he visto esas cantidades o posibilidades enormes que se hablaban o se veían, y yo pienso que el mercado es uno solo y hay muchas gentes que quieren ese mercado y solo la gente que sea más eficiente financieramente lo va a lograr, ¿no? Entonces, les recomiendo que se preparen, que estudien, que se preparen un poco en los temas financieros, que tengan una correcta estructura de costos actualizada. Me toca que, por ejemplo, te pongo un tema importantísimo, los rendimientos de las unidades. Cuando yo he cuestionado en algunas empresas, oye, esos rendimientos, no, es que hace como 10 años alguna persona se subió y los hizo, y son como leyendas urbanas, pero es vital tener tus rendimientos correctos, ¿no? Y luego a diferentes marcas de unidades, a diferentes operadores, no es lo mismo un operador que otros, distancias, geografías, si es de subida, calores, kilómetros. Entonces, todo eso te hace muy, muy flexible. Lo bueno de ser también pequeño es que eres muy flexible y puedes tomar decisiones muy rápido. Entonces tú puedes negociar una tarifa muy rápido si conoces tus costos a la perfección, ¿sí? Entonces yo te diría, la base medular está en conocer tus costos. Si tú los conoces como la Biblia o la tabla del uno, es muy, muy factible que puedas negociar precios o hacer cambios de esto por aquello, tarifas por conveniencia, ¿no? Pero si no los conoces, vas a tener un problema terrible, ¿sí? Claro. Yo lo he visto ya en muchos empresarios, ¿no? Bien, mira, yo haciendo un resumen de esa recomendación que le darías a un dueño de negocio, bueno, prepararse, identificar sobre todo la parte de la estructura de costos, también que pueda conocer su flujo de efectivo. Hablabas de los estados financieros, hay un estado financiero muy importante que es la posición de flujo de efectivo. También saber si es negocio, que también es otro de los estados financieros, el estado de resultados, que el dueño sepa si realmente es o no negocio, no solamente es estar haciendo viajes, comprando unidades y mandando a la gente, ¿verdad? Es saber si es o no negocio. Y Ujú, algo importante que cuando dijiste que la información pues te da poder y la toma de decisiones, es poder partir de una información que sea funcional. Ahí hablaste del tema del catálogo especializado para el transporte, ¿no? No deberíamos tener un catálogo genérico, como transportistas deberíamos tener un catálogo funcional que me permita hacer análisis para identificar áreas de oportunidad. Ahora quiero comentarte, fíjate, yo conocí, bueno, yo trabajé un tiempo en Cemex y fue muy conocida la leyenda de que Lorenzo Zambrano, que por mucho tiempo fue pues el top, él ya falleció, pero era una persona que dedicaba religiosamente cada que había un cierre de ejercicio, mínimo 2 horas para sentarse a ver sus estados financieros, porque ahí estás viendo el resumen de muchas cosas. Esos estados financieros prácticamente, todo lo que hay detrás son movimientos, personas, con clientes, con proveedores, mismas relaciones entre empleados. Entonces, no es cosa menor. Y lo importante es saber cómo combinar esa parte. Pero bueno, no todas las personas ahorita en el transporte, digamos, tienen ese feeling y algunos están en una etapa de crecimiento y se están empezando a encontrar con dificultades de orden y de rentabilidad. Yo te ujú. preguntaría, ¿qué le dirías a esa persona que no tiene un financiero, tiene un contador solamente? Y después, ¿qué le dirías a una empresa que, digamos, ya tiene sus 100 camiones, 100, 200 camiones y ya tiene un puesto de un gerente financiero o mejor aún, de un CFO como tú? ¿Qué le dirías primero a uno que tiene solamente su contador? ¿Qué le convendría hacer? Mira, yo lo que te digo es básicamente es contrata gente eficiente, gente profesional. Algo que veo en la industria, la industria pasa por ser mucho hombre camión, lo que decíamos, pasa por ser mucha empresa pequeña, mediana, no institucional, no con esas formas o con esa estructura que las empresas, pues ya dijiste un Cemex, ¿no? Empresas grandes tienen. Entonces, ¿qué me ha pasado? He visto empresas de transportes que el que está manejando la tesorería es una persona que estudió lenguas, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente dices, híjole, no tienes a la gente adecuada en el lugar adecuado. Esa es una. Número dos es, no tienes por qué saber todo, ¿no? Apóyate de gente que conozca, que sepa, y exígele a tu gente, ¿no? También. Eh, todo esto te va a hablar, Iván, de invertirle dinero, ¿no? Muchas de las veces el empresario también no quiere invertir, prefiere invertir solamente en tractos, en remolques, en dolis, en equipo aliado, sí, pero no en preparar a su gente, ¿no? Y en prepararse ellos también.
Y yo te voy a decir algo, a mí me ha tocado este camino que veo hoy en la industria de transporte, en otras industrias como alimentos, donde pues el que se duerme, ahora sí que camarón que se duerme, Ujú, lleva la corriente, ¿no? Y básicamente la industria acaba de entrar y va a entrar en una etapa de profesionalización. Entonces, yo hablabas tú de un flujo de efectivo, ¿no? eh, es muy común ver, y no en esta industria, en muchas y empresas grandes, donde me dicen, oye, sí, pues mi estado de resultados dice que tuve X millones de pesos de utilidad, pues sí estoy generando. Y yo la pregunta que les digo, oye, ¿y esos millones los tienes en el banco? Ah, caray, no, pues primero me dice, no sé, ¿no? ujú. Y le digo, pues preocúpate, porque si no están, ¿en dónde están? ¿Sí? Entonces, una cosa es la rentabilidad y otra cosa es la liquidez. Y algo un poco mayor, que es el tema prioritario que te diría, es generar valor, ¿no? Financieramente, o una persona, yo qué le recomendaría ahorita lo que dice, oye, pues no es necesario que tengas una estructura, porque al final tener estructuras grandes también es un costo y un costo innecesario. Lo que sí creo es, si ya tienes al contador, prepáralo, capacítalo, mándalo cada año a sus reformas, a ver todo el tema de las reformas fiscales, misceláneas, mándalo a un diplomado de temas algunos financieros sencillos, para que pueda sacar razones financieras, algo sencillo, pero que ya te diga algo de tu negocio. Prepárate tú como dueño, porque si tú no lo sabes y no lo entiendes, no lo puedes exigir, no lo puedes pedir, ¿sí? Porque el hombre camión, te aseguro que le dice a un transportista, oye, le aceleraste de más, me forzaste la máquina, el ralente y me gastaste de más, porque conoce a la perfección el tracto. Entonces, con esa misma perfección debe de exigirle cuentas y dinero a su gente, ¿no? Entonces, hablaba del concepto de maximizar el valor. Hoy estamos muy preocupados, o las empresas están muy preocupadas por generar la rentabilidad. Y la rentabilidad en un estado, por eso hablaba de los estados básicos, como bien dijiste tú, pues los principales estados, resultados, balance y flujo, que se combinan entre ellos y te dicen muchos chismes de lo que sucede en la empresa, ¿no? Es muy sabroso como financiero darte cuenta de todo lo que pasa en la empresa. Y básicamente el estado de resultado, pues sí te dice, oye, tuviste una rentabilidad, sí, pero ¿qué? Te pongo un ejemplo, ¿qué pasa con tus ventas que no cobraste en ese periodo que te dice que las facturaste, ¿no? Eso no se convirtió en flujo. Y si tú estás esperando de ahí pagar proveedores o pagar nóminas o generar o decretar dividendos, con eso, pues estás pelas porque no es un flujo real, ¿no? Entonces, si Claro, no sabes lo básico, el jueguito en el balance de activo, pasivo, capital, qué hay adentro, cómo rotan mis activos, cuántas vueltas le tengo que dar a mi transporte de acuerdo al costo que lo que me está costando el arrendamiento. Si no entendemos lo básico, cómo se juega el juego, pues entonces no vamos a tener los pilares para maximizar valor. Y maximizar valor no es otra cosa que en términos inmobiliarios te lo pondría, ¿no? A lo mejor tú compras un terreno en 1,000 pesos y esperas que a lo largo de X años valga 1,500, ¿no? Y entonces yo te diría, es lo mismo con una empresa. Si tú le inviertes a un tracto, a dos, a cinco y tienes acciones de esa empresa, pues lo menos que esperas es que a lo largo del tiempo esas acciones valgan más y sean hereditables para tus hijos y tengas un patrimonio familiar, ¿no? Y que tengas un crecimiento sostenido financieramente y que una vez empieces con 2 camiones, cuatro, cinco, seis, pero ya no te vayas a uno otra vez, ¿no? Entonces, eso es maximizar el valor y eso es el reto financiero. Entonces, si qué buen conoces un concepto. poco, si te rodeas de gente capaz y capacitas a tu gente, creo que no es tan complicado tampoco. También un tema importante es que de repente los términos financieros o algunas profesiones se utilizan en algunos idiomas, inglés o algo, y pareciera algo muy complejo, ¿no? Yo les digo, no le tengan miedo a las finanzas, lo básico es sencillo, no te vas a meter a ingeniería financiera, econometría, cosas de... Si no es simple y llanamente saber si tu negocio, como lo dijiste tú, es rentable o no, me deja dinero o no, porque no solo aquí, Iván, a mí me ha tocado en algunos negocios decirle al dueño, ¿sabes qué? Tu negocio, te pongo un ejemplo, agencias de coches, tienen inversiones hasta de 30 millones de pesos, valor de una agencia, ¿sí? Y les genera hasta abajo 3 millones de pesos. Y yo les digo, oye, pues es más probable que si pones una taquería, Claro, te deje ese negocio y a lo mejor se oye mal, pero mi función como financiero es también abrirte los ojos y decirte, no vas por buen camino. Y eso no gusta a veces, sin embargo, es una de las funciones financieras, ¿no? Tener esa claridad. Entonces, claro. sería un poquito por ahí, Iván, no sé
si te respondí o te dejé peor. Y no, es que está sacando temas muy, muy interesantes para el transportista que muchas veces pierde ese foco. Fíjate que a mí me gusta mucho ver ese tema de que lo que suena complicado lo haga sencillo. Esa es la verdadera inteligencia y por eso a mí me gusta, por ejemplo, la función que tú has venido desempeñando en otras empresas. Un CFO es muy integral. Ahorita vamos a explicar un poquito lo que es un CFO, pero tienes perspectivas de diferentes áreas, ¿no? Que convergen para llegar a un resultado. Entonces aquí lo interesante es entender, hay una regla financiera que dice que a mayor riesgo debe haber un mayor rendimiento. Entonces, tu ejemplo de aquellas empresas que invierten mucho en carros y que a veces es mejor tener una taquería, yo lo comparto perfectamente porque si estás invirtiendo una alta cantidad de dinero, y súmale que tienes mucho riesgo en el transporte, porque en cualquier momento hay un accidente, tú estás invirtiendo en un camión que básicamente te cuesta lo de una casa. Entonces, imagínate, hay mucho en juego, hay una inversión intensiva en capital que tiene un riesgo enorme, entonces debería ser bien compensado. ¿Qué pasa con aquellas empresas que por querer seguir y transportistas que por pensar que hay que crecer, no calculan bien su estructura de costos y sus tarifas? Entonces, no están cumpliendo con ese premio que deberían de tener, es decir, hay algo, hay mucho en riesgo, debo tener un buen rendimiento. Ahora, hay negocios que son muy constantes que son de rotación, y hay otros que no tienen rotación, pero son de margen. Este puede llegar a ser una combinación de margen y rotación, que precisamente si lo logras encauzar a que también sea de flujo, pues vas a tener una gran minita de oro. Entonces, realmente hay transportistas que les va muy bien por eso, porque saben combinar la rotación, el margen y la constancia en sus pagos. Yo creo que ahí está un poquito del secreto. Y tú que te dedicas a esta parte de evaluación de empresas, está padrísimo, porque incluso ahora te quisiera preguntar, como pensar en ingeniería hacia atrás, en ingeniería en reversa. Fíjate, ¿qué tendría que hacer un transportista hoy para que pueda tener una alta evaluación de su dinero? Porque tú hablabas de algo, la parte de generación de valor. Tiene que generar valor, pero quisiera saber cómo se genera valor, ¿no? ¿Qué nos podrías decir ahí? Mira, yo te diría, bueno, son muchas aristas, ¿no? Pero básicamente generas valor con flujo, ¿sí? Hay muchas técnicas de evaluación, de medición de valor, ¿sí? Pero básicamente te diría esto como, como una empresa que se dedica a las tortillerías, ¿no? Tú vas viendo las tortillas, van en la banda y salen y eso es dinero, ¿no? Dinero, dinero. Y eso es generación, 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 ¿no? Entonces, ¿qué tanto generas? Flujo. Es el juego. Y yo te digo, para mí el transporte no es un negocio de carga ni de transporte de personal, es un negocio financiero. ¿Sí? Hoy los grandes empresas de transporte, que no quiero meter gol, este, los grandes, claro que lo manejan así, ¿no? Es un negocio financiero donde ocupo dinero que no es mío, de un Ujú, arrendamiento, opero de manera correcta para que ese dinero me genere la rentabilidad buscada y me genere el dividendo que yo busco. Y entonces a lo largo de X periodos de tiempo renuevo y con el valor residual que tengo de ese pago doy el enganche hacia lo que sigue y vuelvo a trabajar con dinero que no es mío y hago dinero con dinero que no es mío y me vuelvo una máquina de flujo, ¿no? Eso es lo que en valuación, bueno, te genera valor al final de cuentas, ¿no? Una empresa que está interesada en comprarte, pues es qué tanto flujo generas. Digo, básicamente es más complejo el tema de una evaluación, pero una de las valuaciones, por ejemplo, es por flujos descontados, ¿no? Que es de las más utilizadas en la industria de la evaluación. Y yo te diría, si aprendes a hacer flujo, el flujo es la sangre de un negocio, ¿no? Por eso dicen los gringos, cash is the king, ¿no? Al final claro. de cuentas es la sangre que corre por tus venas. Una empresa puede tener rentabilidad, pero sin flujo está quebrada, ¿no? Entonces, básicamente, para generar valor, el juego es flujo. ¿Y qué quieres decir con flujo? Bueno, yo te diría, pues, primero que todo, volvemos a lo mismo, ¿no? Entiende tus costos a la perfección, ¿sí? Porque entendiendo tus costos tendrás tarifas correctas, tendrás que operar de manera productiva, tendrás que ser eficiente en los gastos. Una de las cosas que he visto también mucho, Iván, en la industria es que se gasta demasiado y se gasta en tonterías, ¿sí? Y tienen las arcas tan abiertas que le roban a manos llenas el dinero. Se maneja mucho efectivo dentro de la industria, ¿sí? Pues es un dinero que no se vuelve a ver y ese flujo pues te está sangrando, te estás desangrando por diferentes lados y si hablamos que generar valor es generar flujo, pues estás perdiendo valor, ¿no? Entonces, yo qué recomiendo al final de cuentas, pues lo primero que te recomiendo es, o recomiendo dentro de la industria, es planear, Iván, mucho,
la mayor parte de la gente no le gusta planear, prefiere ejecutar y decir, bueno, vámonos a ver qué pasa, ¿no? Y planear empezaríamos por un presupuesto, por pequeña que sea la empresa, por pequeña que sea la industria, por pequeño que sea, es más, tú debes de tener un presupuesto familiar, ¿sí? Pues entonces, ¿cuánto ingresa a mi casa contra cuánto puedo gastar? Desde ahí ya, si estás gastando más de lo que ingresas, pues entonces ya no vas a tener un flujo, ya no estás generando valor. Entonces, cuando tú haces un presupuesto, lo encaminas a que cada acción que haga la empresa, ¿sí? Genere valor, genere flujo, genere rentabilidad, genere liquidez, ¿no? Entonces, eso lleva hacia la generación de valor. ¿Qué les recomiendo de nuevo, no? Yo digo que hoy por hoy el presupuesto es básico y te causará extrañeza, Iván, pero ahorita estamos hablando hacia mediana y pequeña industria, pero yo he estado en industrias diferentes esta y en empresas medianas, grandes que he consultado, he estado y no tienen presupuestos. O los presupuestos que tienen, sus primicias están muy al aire, sus números están muy alegres, no tienen una ciencia correcta de cómo presupuestar, ¿no? Entonces, lo primero que recomiendo es planea, siéntate a decir qué quiero, cómo veo mi empresa en un año, en dos, en tres. La segunda que yo recomiendo son procesos, Iván. No Ujú. puedes tener una empresa sin procesos. Los procesos son vitales porque es la forma de hacer las cosas. Entonces, si tú haces bien las cosas y las encaminas a que te dé flujo, tu proceso de cobranza es correcto, vas a cobrar en tiempo. Tu proceso de pago a proveedores y negociación, vas a buscar buenos plazos o buenos descuentos con un proveedor. Tu proceso de manejo de almacenes, ¿sí? Vas a tener no robo, vas a tener rotaciones de almacenes, no vas a tener inventarios caducados, no vas a tener dinero o flujo detenido ahí. Por consiguiente, tu capital de trabajo se va a estar moviendo. Pero todo eso es conocer los tres estados financieros básicos, saber cómo presupuestar, que puede ser muy sencillo, tampoco es quebrarse la cabeza, ¿sí? Y con gusto podemos aportar o apoyar más adelante, como lo habíamos dicho, sobre todos estos temas sería un gusto poder ayudar. Y algo que recomiendo mucho es disciplina. La industria no tiene disciplina mayormente. Se cambian mucho los planes, se enloquecen de repente para hacer renovaciones o compran unidades sin tener el cliente o la venta ya realizada. Me ha tocado ver, es que están padrísimos los nuevos International, los nuevos Scanias y traen características y sí, ya se vieron ellos ahí y eso financieramente le llamamos joyas, ¿no? Son joyitas. ¿Qué pasa con una cadenita de oro? ¿La ocupas? No, no es no vives o no, o no te mueres si te la quitas. ¿Sí? Entonces, una joya es algo que no te ayuda a subsistir financieramente, ¿sí? Y nada más se ve bonito. Entonces, hay épocas donde ahorita la liquidez es escasa, donde globalmente estamos pasando que tienes que cuidar mucho tu liquidez, tu productividad, tu rentabilidad, y no puedes estar en temas de joyas, ¿no? Y entonces, yo digo, es mejor invertir. Hoy así como hablamos también, bueno, es muy sabido, ¿no? Todo el tema de, pues, guachicoleo, por ejemplo, de diésel dentro de las unidades, ¿no? Es una alto costo para las empresas esto. El tema de los operadores, que también lo hablaremos un poco más adelante, ¿no? El que no haya o haya una carencia de los mismos, es un tema ahí complejo, ¿no? Entonces, yo, resumiendo un poquito lo que me dices, es otra vez, ¿no? Conoce tu empresa, prepárate, rodearte de gente profesional y exígeles a la gente, ¿no? Exígeles resultados, porque hoy por hoy, yo te lo diría, cualquier contador, por pequeño que sea, y no pequeño en persona, ¿no? Sino recién graduado o algo, pues debe de saber hacer un presupuesto, ¿no? Y se lo debes de pedir y se lo debes de exigir, porque no solo está para registrar registros contables, ¿sí? Está para registrar, para decirte cómo se lee, qué se lee. Y si no lo sabes, se vale decir, no lo sé, y prepárate, pero lo que no se vale es que el mundo está cambiando, que otros países sí lo están haciendo, que los grandes transportistas lo están haciendo y tú te quedes sin hacer nada, ¿no? Claro, me encanta escuchar esto de ti. Fíjate, nos acabas de dar como un gran insight de cómo hacer el negocio, digamos, si volviéramos a empezar, ¿no? Es como un gran atajo. O sea, enfocar nuestros procesos alineados a la generación de flujo. Es una joyita lo que estás diciendo. Al mismo tiempo, acabas de decir que lo mejor es que hagas dinero sin tu propio dinero, porque ahí es donde está, ahora sí que el rendimiento de tu inversión. Entonces, pues esto, quien lo escuche es algo poderoso, porque entonces ya puede ir pensando cómo voy a hacer toda esta parte para
pues rápidamente generar patrimonio, porque realmente la finalidad de las empresas y todos quienes tenemos un negocio le apostamos precisamente a generar patrimonio, patrimonio familiar, personal. Entonces, la vida de un dueño de negocio en estas condiciones que te platico, que está creciendo y que ha alcanzado cierto nivel y quiere cierto nivel de unidades y quiere más, me ha tocado ver, Mauricio, que en general es una vida retadora. Muchos de ellos a veces no tienen el tiempo que quisieran para disfrutarlo en familia. Entonces, aunado a esto que tú estás comentando, seguramente la parte de procesos, la disciplina, la orientación al flujo, va a permitir impactos a nivel patrimonio, pero también a nivel calidad de vida, que eso es algo que yo estoy seguro que implementando procesos va a permear al interior de los demás miembros de una empresa. Mira, perdón, Iván, que te interrumpo ahorita tantito. Mira, hablando de un poquito de calidad de vida, yo te diría, cuando tú tienes dinero en una cuenta bancaria, cuando tu empresa es solvente, eso te da tranquilidad. Porque lo que te preocupa como empresario es cómo voy a pagar la nómina la siguiente semana, cómo le voy a pagar al proveedor de las refacciones o al del diésel, ¿sí? Si no me han pagado. Tu preocupación está en voy a pagar y no tengo, ¿no? Entonces, si tú conviertes tu empresa en generador de flujo, que tampoco es sencillo, no es como decir, mañana ya es, hay que Sí, trabajar, ¿no? Pero yo te voy a decir, tienes muchos beneficios, muchos. Te voy a poner un ejemplo rapidísimo, por ejemplo, el riesgo de tu empresa, ¿no? Cuando hablábamos de que esto era un negocio financiero, a mayor riesgo que ven las empresas financieras de tu empresa, la tasa, tú lo dijiste, a mayor riesgo más tasa, pero eso es de los dos lados, ¿no? claro. O sea, yo quiero rendimiento, bueno, pues si quiero mucho dinero, pues me meto a criptomonedas, que yo nunca lo recomiendo eso. La verdad, no soy fan de las criptos, pero bueno, es como ir a los gallos, ¿no? Ujú, ujú. Tienes dos opciones y te lo ganas rápido, entonces, pero el riesgo es altísimo, ¿no? Entonces, ¿qué ve el banco? Tu capacidad de pago. Él dice, oye, a ver, ¿cómo está apalancado? ¿Cómo está su deuda de esta empresa? Dice, hoy tiene poca deuda respecto a sus activos o mucha. Tiene mucha. Y es como nosotros con las tarjetas de crédito, ¿no? ¿Qué capacidad tienes para pagar? Si ganas 50,000 pesos y estás endeudado por 50,000, no tienes capacidad de pago. Y eres un alto riesgo para las empresas financieras. Entonces, ¿qué dice? Cuando ven que tu capacidad de pago en las empresas, que quiere decir tu liquidez, es baja, el riesgo es alto y te castigo o te doy tasas más altas Claro, para tu negocio, ¿no? Entonces, al tener tasas más altas, el flujo que voy a desembolsar en intereses, mi costo financiero va a ser más alto. Y esa idea de negocio, decir, oye, voy a trabajar con dineros de otro, pero es dinero muy caro, no va a salir, ¿no? Entonces, el ser ordenado financieramente y sobre todo en el tema de flujo, te genera valor, pero te genera valor como empresa, pero te genera, por ejemplo, liquidez para poder negociar descuentos por pronto pago con tus proveedores, ¿sí? Te genera poderle pagar a tus operadores algunos bonos y tratarlos como la competencia no los trata y que estén más a gusto y con eso tú tengas más y mejores operadores que la competencia y des un mejor servicio. Te genera tener tasas de interés más bajas, ¿sí? Te genera tener más dinero en caja y eso es tranquilidad, calidad de vida, Iván. Entonces, sí premia mucho el tener una empresa con un flujo, con unas finanzas sanas y con un flujo sano, ¿no? Yo lo recomiendo mucho si quieres dormir bien, ¿no? claro. Me encanta esta visión que traes. Mira, esta pregunta que te quería hacer, yo creo que ya la has venido respondiendo. A lo mejor me gustaría hacer la dinámica que entre las dos lo contribuyéramos, que es prácticamente si tú tuvieras que empezar una empresa de transporte, ¿cómo lo harías? Has dicho muchas cosas ya ahorita. A mí se me ocurre contribuir un poquito en este momento en comentar esa generación de valor que tú sabiamente alineas hacia la generación del flujo de efectivo. Tiene un trasfondo, o sea, cómo llega uno a poderse dar el lujo de tener esa generación de flujo de efectivo. Yo te diría que también parte, lo quiero llevar ahora hacia la parte que tú haces de evaluación de empresas. Una empresa que tiene un alto valor tiende a ser una empresa única, una empresa, digamos, que sea difícil de que alguien le compita, que cuando genere algo sea único, inigualable o muy difícil de replicar, que tenga ventaja en eso. Entonces, parte de eso es cómo estratégicamente hago que mi transporte sea un transporte diferenciado, ¿no? ¿Qué tecnologías estoy usando a mi favor para que realmente pueda ofrecer algo más que un servicio de entrega de un punto A a un punto B? Entonces, en ese sentido, hay mucho que el empresario tiene que pensar a nivel estratégico, que combinado con esta parte financiera, le va a dar esa parte que está necesitando para ser diferenciado. Toda esta generación y de utilidad que estamos platicando puede tener destinos que les permita precisamente ser diferenciados y cobrar más o darse el lujo de decir, que la gente se pelee por decir, si no me lo entrega esta empresa, no sé qué voy a hacer, no va a llegar en tiempo, no me da estos diferenciadores. Entonces,
Me ha tocado, son pocas, pero me ha tocado ver algunas empresas que les pagan lo que ellos piden y aquellos que no, pues dicen, pues ya tengo otro que sí. Sí, porque tiene ciertos diferenciadores y esa utilidad es bien importante mencionar que debe tener destinos que les permitan hacer un loop de que me vuelva todavía más, con una mayor ventaja. ¿Cuáles son? Tú lo dijiste hace ratito. Un destino de tu utilidad puede ser en invertir en mejor talento. Ese mejor talento va a multiplicar los resultados después. O sea, no es lo mismo si ahora estás creciendo de 5 a 10, 20 unidades, que tengas ahora un gerente más experto, operadores mejor calificados. Ese tipo de inversión que si bien le vas a hacer un poquito más de monto al inicio, se va a recuperar con creces. Otro destino importante es el destino comercial. Yo no conozco muchas empresas de transporte que tengan un departamento de ventas. Conozco pocas, ¿sí? Pero eso precisamente te puede dar un plus para que, como tú bien hace rato dijiste, o sea, a veces compras el camión sin tener el cliente. Pero ¿qué pasaría si es al revés? Y si financieramente estás preparado para eso. ¿Qué tal que vendes algo que no tienes? ¿Qué tal que vendes un servicio sin tener el camión? Pero es muy fácil que te suelten un camión el día de hoy por la liquidez que tienes ahí dormida, ¿no? Otro es el tema de la infraestructura y al final, pues ya puedes tener reinversión en el patrimonio. No sé si entre esta colaboración tuya y mía de cómo construir o volver a empezar una empresa de transporte, algo que quieras aportar a esta combinación de estrategia y financiera. Ujú. Mira, de nuevo, yo te diría, si yo la empezara, empezaría por tener procesos y muy sencillos, yo creo que los procesos más eficientes no tienes que inventar el hilo negro, ¿no? Ya existen. Eh, el tema sería la planeación, el empezar con un presupuesto y una planeación ordenada, es decir, yo estoy muy consciente que aquí voy a tener 2 unidades, aquí voy a tener 4, aquí 5, pero también estoy consciente cuánto ingreso me tiene que dejar cada una, qué costo tengo, qué gasto tengo y qué utilidad tengo para monitorearlo. Ese seguimiento diario, esa disciplina, esa cultura, ¿sí? Porque yo te voy a decir, nunca he conocido una empresa que sin disciplina logre los objetivos financieros. ¿Sí? Porque si tú planeas cualquier cosa, inversión en CAPEX o en OPEX, ¿sí? Y no lo cumples o te desvías de esos parámetros o esa planeación, difícilmente vas a llegar a los objetivos, ¿no? Probablemente podrás llegar por suerte, pero que lo repitas es muy complejo, ¿no? Entonces, yo les diría que también aprovecho, o sea, afuera de los procesos de prepararse y de tener un presupuesto, pues que apliquen la tecnología, ¿no? La mayor parte hoy de y eso es, fíjate, eso es algo que me gusta mucho de esta industria porque no lo he visto tanto en otras industrias o el costo de tenerlo en otras industrias es muy alto, ¿sí? Aquí el tracto per se, por las marcas que sean, ya tienen una cantidad de tecnología, llámale GPS o de información que te pueden proveer de manera inmediata, ¿sí? Y que te va a decir muchísimo para el tema de tus costos, ¿no? Entonces, móntate a las nuevas tecnologías, móntate al tema de ahorros en costos por monitoreos de llantas, ¿no? Digo, por tema de rendimientos, por tema de robo de combustible, ¿no? Mismo por temas de inseguridad, porque hoy por hoy el tema de la inseguridad es un alto costo financiero dentro de las empresas de transporte, ¿no? Y no lo podemos negar, el robo está terrible en el país y es un alto costo. El tema se encarecen las primas de los seguros, se te roban las unidades, en el mejor de los casos las encuentras, ¿no? Pero es un tema muy complejo como país. Entonces yo te diría, todo parte de la planeación para mí, Iván, y la disciplina, porque partes de un sueño, la persona quiere hacer una empresa para generar un patrimonio de su familia, pero si no tienes disciplina en cualquier tema, en el fútbol, en el básquetbol, en lo que tú quieras, no lo vas a lograr, ¿no? Entonces, la disciplina financiera es esencial, prepararte, utiliza la tecnología, y tecnología te lo digo, ¿no? Utiliza los sistemas. Es una industria que poco utiliza el tema de sistemas para tener información en tiempo y de calidad necesitas sistemas. No puedes llevar todo en un Excel, no puedes llevar todo en hojas, no, necesitas ser ya más profesional. Si quieres Claro, jugar en las grandes ligas, tienes que jugar como los jugadores de las grandes ligas, no nada claro, más querer y decir, oye, a mí me encantaría ser Messi. Sí, pero ¿cuánto entrenó Messi? ¿Cuánto se preparó? ¿Cuántos rechazos tuvo? ¿Cuánto tema para llegar a ser él? ¿No? Entonces, hoy es muy padre ver a las empresas de transporte grande, oye, cuántas cantidades de tractos tiene, o la empresa de al lado está creciendo, sí, pero ¿qué está haciendo ellos que no estás haciendo tú? Es la pregunta que deberíamos de hacernos financieramente hablando, ¿no? claro. Antes de que ya se empiezan los temas un poquito más polémicos, pero antes de eso quiero preguntarte, hay algo que no hemos hablado y que a mí me ha tocado ver, la experiencia que he tenido y los resultados que he notado ver.
es el rol que juega el mantenimiento en la rentabilidad de una empresa de transporte. Esto combinado con los procesos y la disciplina que tú me comentas, creo que pues sí aporta y aporta bien, porque no solamente es conocer tu estructura de costos, sino que tú puedas jugar en pro de que esa estructura de costos sea cada vez más efectiva, ¿no? Que tengas, que incluso puedas predecirla, ¿no? Que puedas llegar a tener ese tipo de control, yo creo que es oro molido, porque puedes ir presupuestando lo que tú comentas por anticipado tus utilidades. Entonces, háblanos un poquito del rol del mantenimiento y después quiero que hablemos un poco sobre el tema de capital de trabajo, que también es una joyita para cómo vamos a generar el flujo de efectivo. En cuanto al tema de mantenimiento, ¿cómo ves tú el impacto que tiene en controlar el mantenimiento al interior de una empresa de transporte? No, bueno, el mantenimiento de por sí en todas las industrias es muy importante, pero en la industria del transporte es vital, ¿no? Dentro de tus temas de costo, el combustible, casetas, el operador, llantas y el mantenimiento son temas vitales, ¿no? Si no tienes el control de estos temas, no tienes el control de tu empresa y por ende no tienes el control de tu rentabilidad. Algunas veces vas a lograr el objetivo y tener utilidad y algunas pérdidas y va a aparecer tu estado financiero, tu estado, como electrocardiograma, ¿no? Puntos así, y nunca vas a tener ese equilibrio financiero que se busca. Entonces, eh, hablando del mantenimiento, yo te diría que son dos temas, ¿no? Lo que consume por sí el área, ¿no? Que al final de cuentas debes de tener una planeación de los mantenimientos, porque pues hay correctivos y predictivos. La mayor parte, si la flota es vieja, pues estará mucho más en correctivos que en predictivos, esto siendo nocivo para la empresa, porque el predictivo es más caro, no te avisa en cuanto al flujo, se requiere para hoy y lo tienes que pagar hoy. Y Sí, aparte es el más caro porque se te paró el camión en no sé dónde, hay riesgo y curiosamente te cobran el triple que lo que te cobrarían en donde estás, ¿no? ahí es Entonces, donde existen los ahorros malentendidos, ¿no? De que dices, ah, yo la hago con un gallo o la hago con es- una llanta y tú te das cuenta que no es la correcta y terminas pagando más caro, ¿no? Esos famosos ahorros malentendidos. yo veo vital por eso, precisamente porque en primera, hablabas tú de darle un servicio al cliente, ¿no? Y diferenciarte en temas con el cliente. Yo hoy por hoy no veo que un cliente vaya a estar satisfecho porque no llegues a las citas o porque tus camiones lleguen y estén todos viejos y no le aportes un valor a ese cliente, ¿no? Y sobre todo el no llegar a una cita, ¿no? Que la puedas perder o que tengas multas o que sea constante y el cliente pues te quite el negocio, ¿no? Pero entonces son dos temas. El costo que te genera el gasto de mantenimiento per se, es decir, por una mala seguimiento o disciplina, por ejemplo, en el control de llantas, ¿no? Entonces estás consumiendo llantas, pues el costo va a ser más alto. En un mal mantenimiento, bueno, pues te va a aumentar mucho los rendimientos, va a hacer que se te descomponga más seguido en la unidad, va a hacer que se te caiga en carreteras y tengas que estar con rescates, con la inseguridad es más complejo, es decir, se te eleva tu costo. ¿Sí? Claro, Un mal manejo del área de mantenimientos es un sangrado muy alto para el flujo que hablábamos, para la generación de valor y para la rentabilidad del negocio. Y lo más importante, para la disponibilidad de unidades, porque tú tienes tractos para hacer fletes, para hacer recorrer kilómetros. Y tracto que está parado en mantenimiento no te está generando dinero, te está costando y aparte no te está generando. Entonces, claro. esa productividad de nada te sirve si estás pagando un arrendamiento o si es tuyo de todas maneras, pero tenerlo parado, ¿sí? Y tú ya tienes, lo más complicado es tener el cliente, ya lo tienes. El cliente está esperando tu producto, pero tú tienes el tracto detenido en mantenimiento, ¿sí? Claro. En el taller. Entonces, el cliente ya lo hiciste, el cliente, ya lo gastaste en irlo a visitar, en todo, que es lo más Sí, caro. Ya le generaste la necesidad, ya te abrió la puerta, ¿sí? Y ahora resulta que no llegas. Y no solo no llegas, ahora le gasto más y luego se me queda en carretera. Y entonces empieza una cadena de una bola de nieve en costos que eso te hace muy improductivo y muy poco rentable, ¿no? Entonces, yo financieramente, evidentemente, pues creo que el área que más controlada tengo es el área donde presiono más, porque dentro de los temas, pues te da gran parte de la productividad, ¿no? La disponibilidad o el entregar, si bien refiere a que la parte operativa haga bien el trazado de sus rutas y llegue y que tengas operadores también por el área de recursos humanos, todo, pero es vital el tema de la disponibilidad y la calidad de los mantenimientos, porque si sí, está regresando continuamente, eso incluso va a hacer que un operador se canse y ya no quiera trabajar contigo. Entonces, si tienes problemas de operadores,
¿sí? Te Sí, va a sí. dejar el cliente, te va a dejar el operador y tu problema se va a agravar, ¿no? Entonces, trae muchas consecuencias en costo, en operación, un mal manejo en el mantenimiento, ¿no? Claro, sí me encanta porque el que tu unidad no llegue a estar disponible ya es una consecuencia de una suma de decisiones que no fueron buenas en su momento, de no entender bien que tienes que hacer un mantenimiento a conciencia, de invertir en las refacciones que realmente sí necesitas y que eso con el tiempo se puede programar un mantenimiento, pero que realmente sea efectivo. Vámonos ahora a la parte de capital de trabajo. Ese es un gran secreto a nivel financiero que es para de donde sale la parte del efectivo. Háblanos un poquito qué es el factoraje, un poquito qué es la negociación de los plazos con los proveedores y tema a nivel refacciones que podrías fungir como el inventario. ¿Cómo entiendes tú el capital de trabajo y cómo lo pones al servicio para generar valor? Mira, yo, este, y a lo mejor voy a decir una aberración dentro de la industria, pero ahorita que hablaste, bueno, yo te diría, hay fuentes de financiamiento, ¿no? En general te hablaría de fuentes de financiamiento para el capital de trabajo, algunos créditos podrían ser, pero bueno, el factoraje es muy utilizado. Yo no soy muy fan del factoraje porque o solo sí, si lo tienes en tu precio, ¿no? Lo tienes en tu costo y al final de cuentas eso lo impactas en una tarifa. Porque si no lo estás asumiendo y te lo estás comiendo tú, ¿qué es lo que normalmente pasa, ¿no? El costo financiero no se le pasa al cliente. Entonces yo te diría, ahí empieza el problema, desde la negociación de la tarifa, ¿no? Si tú vas a irle a rogar a un cliente por trabajo, en cualquier industria, si tú le vas, por favor, hazme caso, si no tienes un servicio diferenciado de calidad, entonces ya te van a hacer el favor y ya te voy a decir, te voy a pagar a tanto plazo y ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces, lo primero creo que en el capital de trabajo es la buena negociación de una tarifa y el plazo. En este sentido, yo he visto empresas que pagan, como tus ex empresas, ¿no? A 90, a 120 días, de repente se alargan en el plazo. Ok, lo tengo dentro del costo financiero, está bien, ¿no? No lo tengo, perfecto, es estratégico porque en la zona lo ocupo, se toman otras determinaciones, ¿no? Pero al final yo te diría, trata de negociar el mejor plazo. Tampoco es sencillo decirle a un cliente de retail, a un Walmart, a un Soriana, oye, págame cuando yo quiero, ¿no? Ese poder de negociación, tal vez entre más grande eres, más sencillo es hacerlo, ¿no? Entre más pequeño eres, más complejo y menos poder de negociación a veces tienes. Este, ahí empieza. Número dos, en la correcto entendimiento de tu negocio, a qué te dedicas y cómo te van a pagar, es decir, la cobranza, ¿no? Llevar un buen sistema y una buena gestión de cobranza, porque muchas de las veces utilizas, por ejemplo, yo dejaría el factoraje como último eslabón dentro de la cobranza, que es el principal paso del capital del trabajo, bueno, de los pasos, ¿no? que hay, pero yo dejaría, el primero es negocia bien, luego cobra de acuerdo a esa negociación, es decir, perdón la palabra, pero es un perro para cobrar, ¿sí? A un mal cobrador se le hace un mal pagador. Si tú dejas al cliente, si tú no cobras, pues no te pagan, ¿no? Entonces, es insistir y tener un departamento de cobranza, si bien con un seguimiento alto, para que tengas en los plazos acordados, ¿no? Una vez que pasa eso, bueno, si ya vas a usar factoraje, trata de colocarlo en tu tarifa, ¿sí? Ese costo financiero para que no te pese a ti o todo lo que te cueste a ti, bueno, pues va a ir en contra de la utilidad de la empresa, ¿no? Porque soy enemigo, pues normalmente el factoraje tiene unas tasas muy altas, ¿no? Y normalmente lo utilizan, pues, empresas medianas, más pequeñas, pues, desde mi punto de vista, dentro de las fuentes de financiamiento es el más caro, ¿no? Entonces, empieza, siempre financieramente no hay dinero más caro, Iván, que el que no tienes, ¿no? Claro, Entonces, si no estructuras bien tu ciclo de cobranza, tu ciclo de generación de efectivo, al final del deseo, si no generas, si no tienes bien todo tu ciclo de conversión, ¿no? De efectivo financieramente hablando, eh, es complicado y vas a caer en este tipo de temas. Sin embargo, bueno, son necesarias, ¿no? Yo lo dejaría, te repito, yo negociaría buenas tarifas, tendría un seguimiento puntual y el tercer punto dejaría esas fuentes de financiamiento, ¿no? El número dos, bueno, pues así, a la vez que negocio mis tarifas con mi cliente y tengo un seguimiento y soy productivo en mi cobranza, pues entonces ahora viene la negociación con los proveedores, ¿no? Que es la contraparte. Lo que no puede pasar es que yo le pague a mi proveedor antes de lo que a mí me están pagando. Y eso pasa muy seguido. De repente hay empresas que son muy buenas pagadoras, pero son bien malas cobradoras. Y me pasa mucho eso. Curiosamente es, no, yo pago religiosamente y mis proveedores me aman, ¿no? Porque les pago a tantos días.
oye, pero pues no estás cobrando por lo menos esos mismos días, ¿no? Y aunque lo tengas negociado, hay ineficiencias dentro de tus procesos de cobranza, ¿no? Entonces, ya que tienes tanto el tema de la cobranza y el tema del pago, pues bueno, si tienes flujo, puedes negociar descuentos por pronto pago, ¿sí? Y bueno, puedes acceder a más rentabilidad de la que tienes planeada ahí. Después de ahí yo te diría, creo que un tema importantísimo, lo dijiste tú, es el manejo de los almacenes, ¿no? ¿Qué sucede? Si no sabes, si no tienes un buen control, pues no sabes ni qué hay en existencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O lo que he visto, pues de repente todo el mundo puede hacer requisiciones, órdenes de compra, por lo que sea, y pues nadie se fijó si estaba en el almacén o no. Como el sistema no lo tienen actualizado, pues puedes hacer órdenes de compra o requisiciones en negativos. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Pues es ordenar el proceso de control de almacén, ¿no? Porque básicamente tú tienes tu inventario, tienes tus compras, tus descuentos o devoluciones sobre las compras, y de ahí vienes ya tu inventario final. Esas compras, ¿sí? Y devoluciones, bueno, es un incremento, y todo lo que sale, tus refacciones que salieron, todo lo que salió de tu almacén es lo que se va a ir al costo de ventas, ¿sí? Pero si eres eficiente en este manejo, entonces no compras de más, no tienes dinero parado ahí, no te roban, ¿sí? Y esto conlleva a que le vas a pedir menos a tus proveedores, les vas a deber menos, vas a tener controlados tus flujos, y con una buena cobranza se te vuelve un capital de trabajo positivo, ¿sí? Si logras Ujú. tener un buen control de tus almacenes, si logras tener buenas negociaciones con tus proveedores, si logras cobrar de manera correcta y negociar, tienes capital de trabajo positivo, y acuérdate que flujo es valor, ¿no? Exacto. Entonces, regresaríamos a decirte, estamos generando valor, ¿no? Claro. Oye, tenemos las últimas dos preguntas mías y después algunas dos que nos han hecho los clientes. Preguntarte, ahorita ya empezaste a tocar el tema de tarifa, que yo creo que es algo muy sensible en la industria. Me ha tocado, yo llevo más o menos 12 años en el tema del transporte y me ha tocado ver desfilar muchas empresas porque pues no le pusieron ganas al momento de calcular las tarifas. ¿Podrías tú, digo, yo sé, en el caso nuestro como empresa, como Cuyantas, hemos atendido a más de 800 flotas de muchos giros. Tenemos clientes que transportan caja seca, otros que transportan jaulas graneleras, pipas, muchas, infinidad. Y yo sé que cada tipo de servicio es diferente al momento de calcular la tarifa, pero primero, ¿qué nos puedes decir de los riesgos de no tener un buen cálculo de la tarifa? Y si pudieras, como decir cuáles son las bases para calcularla. Híjole, los riesgos, eh, los riesgos son altísimos, ¿no? Porque con una tarifa equivocada o mal calculada, eh, lo mejor que te puede pasar es que no ganes lo que estás pensando que vas a ganar, ¿no? Pero comúnmente no solo es no ganas, sino pierdo. ¿Por qué? Porque mis costos son más altos que mis ingresos. Y eso es lo común que yo he visto. De repente hay transportistas que se endiosan o creen que ciertos clientes muy grandes, oye, pues le estoy vendiendo a fulano y todo, y estoy ganando dinero, pero cuando haces una revisión de sus tarifas, pues no solo no estás ganando o dejando de ganar, estás perdiendo, ¿no? Y estás en pérdida. Y una pérdida es muy preocupante, porque entre más servicios haces, más pierdes. Es decir, si yo pierdo un peso por viaje, pues cada que hago un viaje voy a perder un peso, ¿no? Y entonces eso se va a ir sumando, y entre más viaje, más pierdo. Y eso no se entiende hasta que no ves ese análisis de márgenes y de rentabilidad por ruta, ¿no? Y por kilómetro que debes de tener. Entonces, te decía, lo mejor que te pasa es que pues de repente digas, híjole, no estoy ganando el X% esperado, sino un poco menos. Pues qué suerte tienes, ¿no? Porque lo que te puede pasar realmente es que tengas pérdidas, y esas pérdidas te lleven a un quebranto. Y eso es lo más seguro que te va a pasar, ¿no? Entonces, vas a llegar a un momento que la insolvencia o el hueco que te está generando el estar perdiendo dinero va a ser tal que ya no vas a alcanzar a reaccionar, y ya no vas a poder ser solvente ni pagar a tus proveedores, ni tus nóminas, ni todo lo demás, ¿no? Básicamente, mira, como bien dices tú, y te había platicado, yo creo que el tema de tarifas es muy amplio, y más con muchos temas, ¿no? Que hoy están cambiando, tanto salarios Canacar y no salarios Canacar, y que si hay estímulos y no hay estímulos, y los juegos con la autoridad un poquito, qué te da, qué no te da en la industria, ¿sí? Sin embargo, repito, la tarifa, otra vez,
nace de un buen sistema de costeo, ¿no? Entonces, claro, básicamente, sí tienes que identificar o conocer, hablábamos de procesos, ¿no? Yo te voy a decir, hay empresas que a mí me causa extrañeza, pero dan tarifas sin conocer la ruta, es decir, ni siquiera la han viajado, ni siquiera han ido, no saben las restricciones que tiene, por ejemplo, en los horarios en una ciudad, no saben en los lugares, no saben el costo que pueda tener esto, si se puede circular por un lado, si no se puede circular, si llevan algunos servicios extras por el cliente, ¿no? Que porque va a necesitar por la lluvia ciertos temas o por la zona que va a viajar, ¿no? Entonces, lo primero que te diría es conoce tu ruta, o sea, no le digas al cliente luego, luego, sí, sí, yo voy, ¿no? No, conócela, es ve y hazla. ¿Por qué? Porque no, pues tú puedes pensar que te vas a ir por una autopista y resulta que te vas por otra y el costo de casetas y los kilómetros son mayores. Entonces, yo te diría, esa es una, ¿no? Y luego, dos, tener bien actualizados todos tus datos. Hay temas donde he visto que el combustible está a precio de hace 2 años o 3 años y con las sí, variaciones que está teniendo ahorita el tema, y el combustible es vital, o sea, tú calculas mal el combustible en esta industria, ¿sí? ya, Y pierdes. Ahora, si tú eres eficiente, algo que me ha pasado ahorita, que trabajamos muy fuerte, es el control de los rendimientos y del diésel, de tal manera que es un impacto altísimo invertirle ahí en esos temas, ¿no? Pero bueno, lo platicamos un poco más adelante y las llantas también es un tema muy importante, ¿no? Pero yo te diría actualizarlos porque de repente traes casetas a precios de hace 2 años y luego de repente unas gentes la cobran con IVA, otras sin IVA, luego los salarios, ¿no? Unos ponen puro fijo y no ponen el variable correcto, y no ponen el costo real de esos salarios, ¿no? Entonces, yo me iría de ahí, ¿no? Ten siempre control de la actualización de tus datos. Y luego ya pasaría a la estructura. Identifica bien cuáles son los fijos y cuáles son los variables, ¿no? Porque ahí viene la estrategia de poderte hacer chico, grande, poder bajar un precio o no poderlo bajar. Es decir, si, como tú bien lo dijiste hace rato, lo dijiste perfectamente, es si tú controlas, si tienes un conocimiento de esos costos, de repente puedes sacrificar algo en decir, soy tan bueno en esto que tengo X pesos de sobra por manejarlo muy bien. Entonces, si quiero quitarme a la competencia encima, voy a bajar un poco ahí, ¿sí? Para quitarme de encima, pero a ti no te va a doler como si le va a doler al que no lo está controlando, ¿no? Entonces, tienes que identificar muy bien que el variable va a ser específicamente ligado al viaje. Es decir, si hago viaje me va a costar, es el diésel, es el operador variable, ¿no? Sí, todo aquello que va hacia el viaje, ¿no? Entre más viaje, pues más costos me va a hacer. Y luego viene el fijo, ¿no? Al final de cuentas, ¿por qué? Me pasa que confunden los dos, ¿no? Entonces, de repente, el fijo es el salario fijo de la gente, es el seguro, la prima, que si tú tienes en el taller el tracto, el arrendamiento y el seguro, te los van a cobrar, ¿no? Entonces, eso ya es fijo. ¿Qué pasa? Cuando no tienen bien su estructura, de repente le meten fijos y eso encarece a veces las tarifas y te vuelves ineficiente y poco competitivo en tarifas. O hay gente que dice, híjole, es que esto no lo calculo, no lo calculo. Pues súbele más o menos tanto, ¿no? Al tanteómetro, o lo que yo le digo, el método Vilchis, ¿no? Financieramente es, cuando me preguntan, es un método muy científico y es al Vilchilazo, ¿no? El sí, método Vilchis es al Vilchilazo, es más o menos súmale y más o menos y más o menos, y en la industria se hace mucho el más o menos. Y entonces más o menos pierdes y más o menos estás quebrado, ¿no? Entonces, yo te diría un poco de ese tema es conocer tu estructura y conocer tu negocio, porque te lo dije, o sea, si tú no tienes un buen monitoreo y los robos están a la mano o tus operadores están teniendo accidentes seguido o la inseguridad te está costando o tu mantenimiento es deficiente, todo eso tienes que, esas ineficiencias, mucha gente dice, no, es que nosotros, nuestros rendimientos son menores. Sí, pero el cliente no tiene por qué pagar tus ineficiencias. El mercado nunca va a pagar tus ineficiencias. Entonces tienes que ser altamente eficiente para tener las mejores, hoy por hoy tienes que dar las mejores tarifas y los mejores servicios. No va a haber nadie que te quite clientes que les des un buen servicio y una buena tarifa. Ojo, si tú caes con un cliente en ser nada más proveedor por precio, estás fuera. Porque entras en una etapa de prostitución de tarifas, y perdón la palabra, pero así lo veo, donde el mejor postor y el que me baje más, y eso tener mucho cuidado, porque es muy seductor el decir, chin, necesito mover mis unidades y están paradas, sí, pero ojo,
tú estás haciendo muchas inversiones, estamos hablando de capacitar tu gente, entonces ese cliente no es para ti, busca mejores clientes también, toca puertas diferentes. Hablaste de inversiones en temas de departamentos de ventas o comerciales, ¿no? Ve y toca puertas diferentes que no has tocado, haz las cosas diferentes, ¿no? Entonces, no quisiera meterme a un tema de costos, te digo, otro tema que me toca ver mucho es las depreciaciones, ¿no? La mayor parte no las incluye y siendo este un tema de que en algún momento vas a tener que volver a reinvertir, ¿no? Entonces, ese desgaste, y bueno, y financieramente tiene su connotación, y se calcula normalmente en línea recta, aunque a veces las depreciaciones los primeros años, pues hasta un automóvil o algo, cuando más se deprecia, pues normalmente se utiliza en línea recta. Sin embargo, hay muchas empresas que no se lo ponen al costo, ¿sí? Yo te diría, va en el costo. Donde vas a ver a veces si lo pones o no lo pones es en tu análisis financiero. Porque la depreciación es una partida virtual, no es Sí, una salida de flujo. ¿Sí? Por claro, eso es que el estado de resultados, cuando yo te decía toda la rentabilidad, una de las cosas te decía, oye, todas las facturas que vendiste no las has cobrado. Tampoco las que tienes de compras no todas las has pagado. Pero también las depreciaciones y las amortizaciones no fueron una salida de dinero. Entonces, para efectos de flujo, sobre todo en un estado de flujo efectivo, en un método indirecto, que es el de los más comunes al final, le vas a quitar esas partidas virtuales para ver tu comportamiento del flujo, ¿no? y en el Entonces, momento de la tarifa sí considerarlo como una reserva para cuando tengas que reponer la unidad, ¿verdad? Por eso es que tú la incluyes en la tarifa. es correcto y aparte, o sea, al final es un gasto, ¿no? Que lo Así que es. yo te decía es, hay dos análisis, ¿no? Es Ujú. el análisis, pero eso no tiene nada que ver con la tarifa. Ojo, tú haces una tarifa y se la das a un cliente. Después de ahí viene el análisis financiero vía presupuesto, o control presupuestario, y vas a ver qué tan cierto es que la tarifa que le di a mi cliente, yo la estoy operando, ¿no? Vas a ver, oye, sí se ve bien bonito, ¿la estoy operando así o mejor? Porque puedes perder dinero no por una mala tarifa, sino por una mala operación. ¿Sí? Claro, Tu sí, sí. tarifa puede estar correcta y bien cotizada, pero tú decías que ibas a gastar 800 pesos en casetas y te estás gastando 2,000, ¿no? O Exacto. que tu rendimiento era de X y fue de Y, ¿no? Entonces, eso es ya tu realidad. Para tu realidad, el análisis financiero, puedes poner las depreciaciones o no ponerlas, de acuerdo a si lo quieres ver un poco más ácido o quieres evaluar realmente tu operación nada más, ¿no? Es decir, a ver, la depreciación no es virtual y me sesga ciertos temas de mi operación, la quito y veo cómo se comportó nada más mi operación, ¿no? Sí. Pero es para efecto de análisis, para efecto de costeo, debe de ir, Debe ¿sí? de ir. Sí, es que es una pregunta que nos está haciendo uno de nuestros clientes, y nada más para que entienda la diferenciación, cómo incluirla en la tarifa, es como su pregunta. O sea, para fines de la tarifa, a nivel presupuestal, sí es importante considerarla, porque de ese mismo ingreso proveniente de la tarifa, tiene que alcanzar para cubrir todos los gastos variables y proporcionalmente los gastos fijos que corresponden a la depreciación, para que llegado el momento de una reposición de un camión, haya una reserva que permita hacer la compra, digamos, por así decirlo. Para fines de análisis interno de la empresa, lo que tú comentas es, tú lo puedes ver quitando la depreciación, entendiendo un poquito más la parte de que no es una salida de efectivo, es un gasto virtual. Entonces, para fines internos de interpretación está bien, pero para fines de incluirla en la tarifa es importante incluirla para que tenga precisamente esa Sí, reserva que te permita reponer en un futuro, ¿no? sí, y lo que se debe de, o sea, el deber ser, o la práctica es, tengo mi cálculo de apreciación, tengo un valor de rescate al final del periodo, que eso, bueno, me van a pagar por mi unidad al final. Entonces se lo voy a restar, lo que queda de mi depreciación, lo voy a dividir, bueno, en línea recta ya lo divides por el periodo que le corresponde, por ese mes, dividido entre los meses que sea, y eso entre los viajes que haga, los kilómetros que haga, a la unidad Dios, ya va, digo, te repito, hay muchos sistemas de costeo y no quisiera meterme o que se malentendiera en este tema. Sin embargo, es como el genérico, por así decírtelo. Lo primero que te diría es sí se tiene que meter. Y dos, es una parte proporcional por el kilómetro recorrido, ¿no? Al final de cuentas, así como tu combustible o como otros de los gastos inherentes que va a tener la unidad. Claro. Mira, otra pregunta también es que nos hacen es, si fueras a cerrar un trato con una fletera para que te mueva la mercancía, ¿qué características debería tener esa empresa para que los elijas? Esto es pensando en la experiencia que has tenido en una empresa grande en la que estuviste de transporte. ¿Qué nos contestarías si aún estuvieras ahí? Mira, yo te diría que lo que pienso es que al final el cliente lo que quiere es que su mercancía llegue
en tiempo y con la calidad que tú estás buscando, ¿no? Porque en algún momento te vuelves parte de la percepción de ese cliente. Es decir, si tú entregas mal, pues estás quemando a tu cliente, ¿no? Con su cliente a la vez, ¿no? Entonces, si no estás llegando, pues él no va a facturar esa mercancía. Entonces, ¿yo qué te diría? Yo buscaría, primero que todo, una empresa seria, y seria quiere decir que cumpla con lo que acordamos, ¿no? Dos, que sea eficiente en el manejo de costos, porque hay fleteras que cada 15 días están queriendo cambiar sus precios, ¿no? Oye, no calculé, oye, ahora me pasó, oye. No, pues no puedes tener una planeación a mediano o largo plazo cambiando. Y tienes que tener muy claro que al cliente el flete se lo va a cargar por artículo, ¿no? A lo que te dediques. Si yo en la caja va X cantidad de artículo para el siguiente cliente que yo te contraté como fletera, pues todas tus ineficiencias o los costos que me quieres cargar, se los voy a cargar por artículo al cliente final, ¿no? Entonces, Claro. lo que menos vas a querer es eso, ¿sí? Entonces, y la otra que te buscaría es, hoy por hoy es buscar un aliado. Yo creo que es quien resuelva muchos de tus problemas de la logística, Iván, porque hablar ya nada más de ser un repartidor de punto a punto o decir, oye, lo mejor que te puedo dar es un costo, pues sí está bien, ¿eh? Habrá quien lo quiera así, pero yo creo que hoy el mercado y cada vez más competitivo busca costo, busca calidad en el servicio y busca que me des algo más, ¿no? Que me des extras en cuanto a los servicios que me estás otorgando y, Ujú, y este y ahí es donde te vuelves un diferenciador, alguien que está aportando algo diferente, ¿sí? Pero yo básicamente, bueno, yo como el financiero de la ujú, empresa, lo que buscaría sería el costo y que seas productivo, que llegues al 100% de los embarques que te estoy pidiendo, y en tiempo y forma, y muy importante, ¿no? Al tú ser mi fletero, seguramente vas a traer mi documentación y seguramente esa documentación se va a tener, si no me la entregas, si no me la manejas bien, si algo, pues seguramente va a retrasar mi pago y va a retrasar mi capital, mi flujo y mi capital de trabajo al final de cuentas, ¿no? Entonces, es lo que yo pediría. Yo creo que entre más compleja es la empresa y su logística, pues tenderán a pedir más cosas, pero también tenderá a ser pues un servicio más hecho como traje a la medida y por ende, pues también tendrás márgenes mejores y podrás tener mejores, diferenciarte también puede hacer que cobres más, ¿no? En tu eso tarifa. sí. Penúltima pregunta. Dice, ¿qué prácticas utilizas para asegurar el flujo de efectivo en un sector con márgenes tan apretados? Híjole. Está hablando. No, yo creo que la platicamos hace rato, ¿no? Este, De nuevo, es hacer las cosas bien a la primera y tener la disciplina. ¿Por qué? Porque yo te lo he dicho, ¿no? ¿Qué cosas haces? Bueno, si bien el flujo está complejo y hoy por hoy no es abundante, y aunque esté abundante, de repente no hay, el flujo es el tema más complejo yo creo, de los que debes tratar, ¿no? Entonces, todo parte de la negociación, Iván. O sea, otra vez te lo repito, porque si tú cedes en la negociación del pago, eh, ya te voy a pagar. A mí me ha tocado empresas muy grandes cuyo nombre no diré. este, Oye, es que tenemos un problema con nuestro sistema y entonces no voy a sacar pagos esta semana, ¿no? Oye, fíjate que mi departamento administrativo todavía no acaba de capturar todas las entregas que me hiciste en el mes. Oye, no, espérame. Por eso una buena negociación y un contrato, ¿sí? Con la empresa es vital, porque las reglas del juego están en el contrato. Y número dos, no te tiemble la mano, oye, pues no me estás pagando como quiero o como necesito, como acordamos, busca otro cliente, porque eso te va a obligar a buscar factoraje. Y acordamos que el factoraje es caro. Yo en la práctica, a ese tipo de empresas, molesto y todo, les he dicho, perfecto, me debes tanto de intereses. No, pero ¿por qué? Si eso no está en el contrato. Ah, pero tampoco está en el contrato que tu equipo de trabajo no se me puede atrasar en esto. Está en el contrato que tienes X horas para hacer la captura. Entonces, el, eh, la relación entre las dos partes se rige por ese contrato. Entonces, negocia bien. Dos, ten un equipo muy eficiente en la cobranza. Un equipo que conozca cómo se cobra, en qué momento se meten los papeles a revisión, en qué momento al sistema, cuándo puedo pedir ya el pago, después de qué periodo es cuando ya voy a poder solicitar, porque luego es sobre después de facturado o después de ingresado al sistema de algunos clientes, ¿no? Todo eso va retrasando tu flujo, ¿no? La segunda es, pues, negociar plazos más amplios con la proveeduría.
A veces los proveedores son pequeños y es muy complejo y a veces son grandes y pueden aguantar, pero siempre buscando que tu ciclo de conversión de efectivo, si no seas tú o empresa el que esté pagando ese flujo, ¿no? Es decir, pues tristemente, o a lo mejor será mal, pero pues el proveedor por lo menos tiene que apoyarte ahí con algo y tú ser eficiente y negociar buenas tarifas. Entonces, y una estrategia vital es el control de los almacenes. Lo que habíamos hablado, ese es vital porque me ha tocado que llevan un mal manejo del sistema y del almacén, tienen las piezas ahí, las vuelven a pedir, a veces ocupan 5 refacciones y dice el proveedor, pues yo te vendo de 200, sí, mándame las 200, pero solo ocupas 5, ¿no? Entonces ya tienes 200 ahí, la factura del siguiente pago te va a llegar por 200, pero tú solo utilizaste 5 y esas 5 te sirvieron para un servicio que ya cobraste, pero pues solamente era 5, ¿no? Entonces, no pedir más de lo que realmente necesitas, tener stocks bajos, controlados, si es eficiencia auditada, y tener buenos plazos con tus proveedores, buenas negociaciones con tus clientes y tener un equipo eficiente de cuentas por cobrar, ¿no? Perfecto. Última pregunta, que creo que podemos amarrar el 2 en uno. Aquí nos están preguntando qué indicadores clave de desempeño financieros consideras más importantes en la operación. Pero ayúdame a complementarla con explicar qué es un CFO, porque tú como CFO no solamente eres financiero. Comenta un poquito cuáles son las ramas que te responden a ti como CFO para contestar estos KPIs que van dirigidos a la operación. Buena pregunta. Mira, al final el CFO, como su nombre lo dice, es el director de administración y finanzas, ¿no? Depende mucho del tamaño de la industria, de si es familiar o es institucional, las funciones que va a tener un CFO. Sin embargo, pues sí hay funciones básicas, ¿no? Eh, Todo nace, como lo habíamos hablado hace tiempo, de, por ejemplo, el tema de la contabilidad, ¿no? Nuestra materia prima de los financieros principal es la contabilidad. Entonces, tener una contabilidad de calidad en tiempo, y calidad me refiero a lo que yo te decía, ¿no? Eh, Hay prácticas, malas prácticas de, no, pues registro viáticos adentro del combustible, ¿no? Ya, ahí se va. Entonces de repente sacas tu rendimiento, eso está altísimo y te metes a analizar, hijo, es que están capturando aquí cosas que no van, ¿no? Entonces es el tema de los registros contables, el diseñar toda esa estructura de costos o de centros de costos para que dices, oye, yo quiero analizar mis finanzas de esta manera. Lo que yo quiero ver al final es estos indicadores o KPIs que ahorita platicaremos un poco. Sí, pero pues ¿cómo debo de tener mi contabilidad, mis registros para que ese input me llegue a mí como yo necesito, ¿no? Entonces, ese es un área, tienes un área, te voy a hablar de lo básico porque hay empresas más, entre más grande y más compleja, pues, hay nombres más rimbombantes y más complejos. Claro, De ahí te diría, pues vienen mucho las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar, ¿no? la tesorería. Que es tesorería al final de cuentas, ¿sí? Y el almacén, que vendría un poquito ahí, yo te diría compras y almacén, un poco la cadena de suministro, al final sería, hay empresas que la tienes como CFO, hay no, yo para mí soy pro de tenerla, porque al final de cuentas entonces el capital de trabajo está totalmente conmigo y yo soy responsable al 100% y entonces ya te puedo dar un resultado completo sobre ese capital de trabajo, ¿no? Entonces, contabilidad, tesorería, de ahí me iría al tema, pues, viéndolo así, eh, el de presupuestos o control presupuestal, que es el área de finanzas per se, porque, repito, no es lo mismo contabilidad que finanzas. Entonces viene un área pues, de finanzas donde haces modelos financieros, generas un modelo financiero de presupuesto o de, por ejemplo, evaluación de proyectos de inversión, donde sacas tasas TIRS, donde vas a trabajar ciertos temas para el futuro o las proyecciones que van a estar en la empresa. El pasado lo tienes en la contabilidad y el futuro en esa área. Y esa área debe de tener un área o que se llama control presupuestal, ¿no? ¿Y qué es el control presupuestal? Pues no es otra cosa que lo que planeé suceda. Y si no sucede, ¿en dónde están las desviaciones y cuáles son los planes de acción que voy a hacer para corregir? Pero el CFO, al final de cuentas, es un integrador de todas las áreas, ¿sí? Es decir, yo me siento con todos los stakeholders, que son al final de cuentas todos los directores o todas las demás áreas, y planeo con ellos, hacemos estrategia con ellos, evalúo que esa estrategia genere valor para la compañía, si no genera, se la regreso y no, súbele, quítale, ponle, ¿no? Sazono el tema y lo regreso. Entonces, esa área para mí me ayuda mucho para esa planeación, proyección. Repito, entre más chica, pues tal vez el CFO tiene que participar y meter más las manos. Entre más grande, pues es imposible y tienes un equipo también que lo vaya haciendo, ¿no?
De ahí tendrías un tema, por ejemplo, fiscal, que es muy importante, que va, en muchas empresas lo juntan con contabilidad, sin embargo, pues no todos los contadores son buenos fiscalistas, ¿no? Claro, Y por ende requiere un conocimiento sobre temas de ISRs, IVAs y estrategias fiscales que tienes que aplicar para efectos de la empresa. Entonces, vendría ese tema. Un tema vital hoy por hoy es el tema de sistemas. ¿Sale? Hoy por hoy el CFO es un integrador de los sistemas y más con la inteligencia artificial, con todos estos temas que vienen hoy, la parte del el aliado número uno del director general, dueño, CEO, pues es el director financiero, porque es quien provee la información en tiempo, en forma, quien conoce todas las estrategias. Yo tengo que ver todas las estrategias, te repito, con todos los directores, es decir, si el de ventas va a vender, a quién le va a vender, con qué márgenes, a qué clientes, con qué frecuencias. Para que venda eso, el de operaciones, qué tiene que hacer para llegar a todas esas citas. El de mantenimiento, qué disponibilidad debe de tener. El de recursos humanos, cuántos operadores y cómo vamos a atraer a los operadores, con bonos fijos, variables, con qué salarios que la competencia no tenga. Entonces, la estrategia la concentra el CFO, ¿sí? Y es un concentrador y volteas y le dices, ¿estamos generando o no estamos generando valor, no? Entonces, claro, para mí, te decía, contabilidad, tesorería, viene el tema ya de sistemas, el de presupuestos, control presupuestal, viene en algunas muy importantes el área de controller o la contraloría, ¿sí? Es vital porque es el tema de los procesos, ¿no? Es decir, yo aquí digo que se va a registrar esto, se tiene que registrar. Yo digo que mi almacén tiene que controlarse de esta manera, pues ve y verifica, ¿no? Que se esté haciendo, que esté sucediendo. Y de ahí parte lo que vamos a llamar controles internos y luego de ahí vamos a llamar auditoría interna, ¿no? Yo no puedo auditar algo, o sea, se oye muy bonito. La auditoría interna, sí, pero si no hay controles que auditan, ¿no? Entonces, claro, esa área de Contraloría es ese Bull Terry que está ahí mordiendo sí, para que la compañía esté cumpliendo con disciplina, normas, todo, ¿no? De ahí te repito, pues dependiendo los tamaños puede variar más hacia también un área legal, de repente puedo llevar. Este, Muy comúnmente de las negociaciones que yo hago, por ejemplo, yo veo directamente todas las compras con los principales proveedores, o sea, le llamamos compras mayores, eso lo he hecho en varias empresas, por ejemplo, los tractocamiones, el equipo aliado, lo que no son refacciones, papelería o cosas, directamente lo veo yo y las negociaciones y los deals los veo yo. Yo tengo ese poder porque al final también como manejo flujo, pues puedo ver volúmenes de compra con periodos de pago y empezar a decir, oye, si te pago antes, si no te pago. Entonces puedo armar un poquito más el traje a la medida con más libertad que lo claro. haría alguien que no controla esas áreas. Y importantemente todo el tema de fuentes de financiamiento, ¿no? Directamente también las veo, las negociaciones con bancos, arrendadoras, todas las tasas las negocio, porque al final de cuentas, por ejemplo, ahorita viene bajadas en tasas y pues es momento de que un CFO tiene que sentarse y renegociar tasas caras y buscar tasas Claro, más sí, baratas sí, para darle oxígeno a la empresa, ¿no? Entonces, pero básicamente te puedo decir que eres la luz de las demás áreas que les dices, a ver, hiciste bien, hiciste mal, aquí generaste, no generaste, y tienes chambas muy, muy personalizadas como el presupuesto, como la contabilidad, el pago de los impuestos eh, cada mes, ¿no? El tema de los dictámenes anuales, ya sea si por facturación lo es fiscal o financiero para usuarios como bancos, arrendadoras, todo el tema de las negociaciones, las líneas de crédito no nada más es la tasa, al final de cuentas también te piden cierta información y renovación de esa información, que el claro. hacerla mal o entregarla mal te podría prohibir nuevas líneas o cancelación de las que ya tienes, ¿no? Entonces, ese tipo de temas se ven las compras y bueno, pues también bailo break, ¿no? No, pues Exacto. varía mucho, ¿no? También de repente hay cosas que no son funciones, sin embargo, si la empresa es familiar, pues apoyas en otras cosas, ¿no? Suena muy completo. Ya con este antecedente para que puedan tener quienes nos estén viendo y escuchando, ahora sí podrías responder cuáles son esos KPIs financiero operativos que tú le recomendarías a este tipo de empresas de 10 a 100 unidades que pudiera llevar. Sencillos, a lo mejor que no sean muchos. Mira, este, yo te diría, yo veo todos los KPIs, tanto operativos como financieros. Digo, la pregunta va muy enfocada hacia temas financieros. Aquí te diría, también depende muchísimo, Iván, de la madurez de la empresa, ¿no? Claro, Porque los análisis financieros básicos son tres generales, ¿no?
Se mides la liquidez o la solvencia, la rentabilidad, bueno, y la estabilidad o estudio de la estructura financiera, ¿no? Entonces tienes métodos de análisis, ¿no? Como tendencias horizontales, porcentajes o integrales, que se dice el análisis vertical, análisis de ratios o razones financieras, algo ya más complejo, por ejemplo, modelo DuPont, métodos de flujo de efectivo, modelos de costos, ¿no? Donde, bueno, al final de cuentas, las razones o las principales que pues ahora sí que con las que comienzas o que al final son la base porque hay más complejas, ¿no? De repente en los cálculos, pero pues la razón de circulante, ¿no? Ok, Es, ¿mande? ok, digo que sí, sí lo vi. Bueno, es el corto plazo, ¿no? La prueba ácida, viene la de liquidez o a corto plazo, que es la más dura, ¿no? La capacidad de pago ante un ente económico. La prueba ácida, las de solvencia, que vendría siendo la de capital de trabajo, ¿no? Entre activo circulante, pasivo circulante, la rotación, por ejemplo, de las cuentas por cobrar. Esto empieza a ser vital, por lo que yo te decía, para tu ciclo de conversión, ¿no? Al final, tu rotación de cuentas por cobrar, tus rotaciones de inventarios, determinas las veces o días, dependiendo en qué lo miras, que la entidad o la empresa le da salida a la mercancía, ¿no? Y la Ujú, rotación de cuentas por pagar, las veces que la entidad paga a sus proveedores, y la de por cobrar, bueno, pues que recupera su cartera. Esa mezcla, ¿sí? Puede hacerte un capital de trabajo positivo o un capital negativo, que es lo que se espera de un CFO, pues siempre el objetivo o la finalidad de nosotros es tenerlo positivo, ¿no? De ahí ya vienen las de rentabilidad, que vienen los márgenes de utilidad. Cada una de las áreas mide ciertas cosas. Por ejemplo, la utilidad bruta te dice qué tan bien lo está haciendo tu área comercial, ¿no? Si está dando buenos márgenes, si está dando buenos precios, tarifas, puedes ver ciertas cosas ahí. Tienes la utilidad de operación, la de antes de impuestos, y tienes un famoso indicador que es el EBITDA, ¿no? O que bueno, es el Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Al final, que es un indicador que se usa mucho en la industria, es el indicador consentido de la industria para temas de medición y todo de operativos. Tienes ROA, los márgenes de utilidad, tienes las con la rentabilidad ya más complejas, la ganancia por acción, el precio por acción, ¿sí? Que eso te utiliza mucho también en el tema de evaluaciones. Y bueno, de endeudamiento sobre el capital, que eso es ya sobre la parte de deuda, los endeudamientos sobre los activos, la cobertura que tiene sobre los intereses, ¿sí? Sobre la deuda total. Al final, sirve mucho hacer esto comparativamente, ya sea con otras empresas o contra ti mismo, porque siempre son bases 100, ¿no? Entonces, lo complejo a veces es sacarlo la primera vez, entender qué mide esa razón, y una vez entendido ya es fácil ver que si mueves qué te va a dar más eficiencia o más valor, ¿no? Pero esos claro. serían los básicos, Perfecto. Iván. No sé Perfecto, si... pues con esto concluimos. Yo creo que tienes mucho que aportar. Seguramente quienes nos vieron y escucharon saben que, bueno, se han dado cuenta todo el conocimiento que puedes transferirnos y obviamente esto es muy poquito el tiempo que hay como para explicar a detalle. Yo te decía que yo considero que hay una escasez de formación y de información en el área financiera para transporte y este tipo de pláticas ayudan bastante a ir abriendo al menos apetito para volvernos pues más ávidos de aplicar todo esto. Como consultor, seguramente puedes ayudar mucho a la industria. Vamos a buscar la manera de hacer equipo para quienes estén interesados. La idea es que tengamos algún tipo de masterclasses o algún otro tipo de forma de ayudar para que puedan tener acceso a ti. Vamos a poner, no sé si te manejes con redes sociales, pero vamos a poner en el enlace también tus redes sociales y alguna forma de contactarte. Correcto. Sí, pues primero agradecerte por la oportunidad, Iván, porque es muy gratificante, te lo decía, el poder participar. Más, me interesa mucho el hombre camión, es esta poca cultura, porque no nomás es la industria en todo el país, y contribuir como financiero a que se tenga más, se crezca esa cultura, pues bienvenido, ¿no? Con todo gusto. Hablábamos de diagnósticos financieros, hablábamos de participación en Masterclass, lo que dijiste. Lo que yo quiero que quede claro es que las finanzas no tienen por qué ser complicadas, ni tienen que ser dolorosas en un sentido, y tampoco tienen que ser impagables, ¿no? Porque pareciera que, pues sí, las grandes tienen CFOs, pues sí, 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 pero el tema financiero está al alcance de todos. No necesitas ser un mega financiero para una empresa pequeña, se hace algo pequeño ad hoc para ti, un traje a la medida con 3 o 4 indicadores que te digan mucho y vámonos, la disciplina es lo importante, no ese seguimiento. Y yo estaría encantado de poder trabajar
con los que nos vean y con los que estén interesados, estoy a la orden, y sería un gusto poder participar con la industria, ¿no? Pues agradecerte mucho, Mauricio. Fue algo que yo esperaba con mucha emoción por la importancia que reviste este tema y estoy seguro que vamos a poder ayudar a muchos transportistas que no tenían en la mira todos estos temas y la importancia que es y que seguramente a partir de aquí en diferentes escenarios o con diferente información, si es a través tuya o mía, pues estaría interesante poderlos ayudar, pero es la idea de que todo esto sume para que el transporte vaya siendo cada vez más profesional y que sea más duradero con esos objetivos, tanto a nivel patrimonial y de calidad de vida. Agradecerte mucho, No, Mauricio, pues bueno, muchas gracias, Iván, y ahora gracias, sí, como empezamos el tema, vamos a generar valor, ¿no? exactamente. Bueno, Gracias, hasta te mando luego. un abrazo y un saludo a todos los que nos vean, ¿no? Claro que sí, igual para todos.